Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1. Y vamos a poner el tema allí en las pantallas. El tema que vamos a compartir hoy se llama Los sentimientos del jardín. ¿Cómo es, iglesia? Los sentimientos del jardín. Dice la Biblia en Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era como bueno en gran manera. ¿Cómo era el hombre? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y como si fuera poco, dice en el versículo 8 del capítulo 2: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 25: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Aquí está el relato de la creación, de cómo empezaron todas las cosas, el inicio. Y es muy importante revisar nuestro origen, el inicio, porque a través de la Biblia y del Génesis nosotros nos damos cuenta cómo fue que nosotros llegamos a estar en la condición que estamos hoy como humanidad. Lo que la Biblia relata y lo que acabamos de leer es que Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo buenos y les dio un privilegio tan grande, el privilegio de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra, de juzgar, de administrar la creación. Y como si fuera poco, nos muestra la palabra que los puso en el jardín del Edén. ¿Qué significa Edén? Lo hemos dicho muchas veces aquí. ¿Qué significa Edén? Deleite. En un lugar hermoso, en un lugar precioso, espectacular. Y ellos andaban allí, dice la Biblia, desnudos, sin vergüenza. Estaban en un paraíso viviendo la vida soñada. Pero Dios había puesto en aquel entonces solo un mandamiento. ¿Te imaginas que la vida fuera tan sencilla? Solamente una orden: disfrutar y cumplir un solo mandamiento. Era lo único que tenía que hacer el hombre: disfrutar lo que Dios le había dado y cumplir el único mandamiento, que era no acercarse, no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dijo: no lo hagan, porque el día que ustedes hagan eso ciertamente morirán. Todos conocemos la historia que en aquel huerto no estaban ellos solos. Había un ser místico, misterioso, que la Biblia le llama la serpiente, que nosotros ahora sabemos que es
El enemigo, el diablo, Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, la Biblia le llama de muchas maneras. Pero la serpiente viene a ese lugar donde todo era perfecto, a inducirlos a caer, a fallar, a desobedecer a Dios. Y en el momento que ellos toman la decisión de desobedecer, empezaron a manifestarse unos sentimientos nuevos que no estaban en ellos, porque ellos solamente conocían la felicidad, la alegría, no tenían vergüenza, no tenían pena, no tenían ningún sentimiento negativo. Pero en el momento que ellos desobedecen a Dios, abren puertas a todos esos sentimientos. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando tú y yo fallamos, abrimos puertas, desobedecemos a Dios, sucumbimos a la tentación, nos dejamos llevar por el pecado, abrimos puertas a muchas cosas que empiezan a tomar control en nuestra vida. ¿Cuál fue el primer sentimiento negativo que hubo en el hombre? ¿Usted qué cree? A ver, ayúdeme. ¿Usted cuál cree que fue el primer sentimiento negativo? Pero no todos al mismo tiempo, porque la vergüenza, ¿qué más? ¿Todos de acuerdo? La desobediencia, más una acción, el miedo. Fíjese usted, en el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol ¿qué? Árbol ¿qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El primer sentimiento que brotó en el hombre equivocado fue el sentimiento de la codicia. Dice que ella codició algo. Eso era algo que no existía en ella. Fue algo que fue sembrado por el enemigo, porque el enemigo le sembró esto: ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de esto, ustedes serán como Dios, para conocer el bien y el mal. Y ella se llenó de una codicia de ser como Dios, de tener algo más de lo que ya tenían. ¿Será que era poco lo que tenían? Tenían todo, lo tenían todo, tenían maravillas, tenían el deleite, tenían descanso, tenían tranquilidad, tenían a Dios, pero dejó brotar un sentimiento de codicia. Según el diccionario, la codicia es el deseo vehemente de tener más y más. Y hasta hoy en día, el problema de la codicia, el sentimiento de la codicia, es uno de los más grandes males que hay en el hombre. Es por medio de la codicia que matamos, vendemos droga, nos prostituimos, hacemos lo que haya que hacer porque queremos tener más de lo que ya tenemos. Fíjense qué tremendo. Por eso Jesús, hablando con los hombres cuando estuvo aquí en la tierra, dijo en el versículo 15 de Lucas 12: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. No vivan siempre con el deseo de tener más y más. ¿Qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? De la codicia, de ese deseo insaciable que hay en el hombre de tener más y más, y de pensar que si yo tengo más voy a ser feliz, voy a ser dichoso.
Y Jesús dijo, de eso no se trata la vida. No por tener más y más se vive una vida larga y feliz. Primera de Timoteo 6, versículo 10, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ahí está la palabra, codicia, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Qué hace la codicia? La codicia hace que nos desviemos de la fe. Y no solamente se extraviaron de la fe, sino que fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia, el deseo de tener más y más. Y fíjese usted que fue la primera trampa que el enemigo sembró en el corazón del hombre. Número 2, después de que el hombre desobedece, se levanta otro sentimiento. Está en Génesis 3, versículo 7. Entonces, cuando ellos codiciaron, tomaron del fruto, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como... ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo andaban ellos antes? Desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora conocieron que estaban desnudos y ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea que entró en ellos un sentimiento llamado ¿qué? Vergüenza. Ellos no conocían la vergüenza. Pero cuando se abren puertas al enemigo entra la vergüenza, y el enemigo maneja tu vida a través de la codicia, a través de la vergüenza. Fíjese usted en esto. Cuando nosotros vemos noticias, ¿qué pasa cuando atrapan a un narcotraficante, a un ladrón, a un mafioso, a un estafador? ¿Qué han visto ustedes en la noticia que hacen ellos cuando los atrapan? ¿Por qué hacen esto? Porque tienen vergüenza, sentimiento de la vergüenza. La mayoría de ellos andaban haciendo cosas sin ninguna vergüenza, delinquiendo, mandando droga, pero cuando el hombre es desnudado por el pecado, cuando el hombre se le nota el pecado, el hombre entra en vergüenza. Por eso es lo que hace el enemigo. El enemigo primero te engaña y después te avergüenza. Qué tremendo, ¿verdad? La vergüenza. Sentimiento que ellos no conocían, pero que ya empieza a manifestarse. Estos fueron los primeros sentimientos negativos que brotaron en el hombre. Y hasta el día de hoy ahí están. Luego entró otro sentimiento. Génesis 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Señor, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. ¿Cuál es el otro sentimiento que nace allí? El miedo. Ellos no conocían el miedo. Dios no nos creó a nosotros con miedo. El hombre era perfecto, bueno. Pero cuando abrimos puertas, entra el miedo, el temor. Y una de las maneras del enemigo manejar a las personas, y una de las armas favoritas del enemigo, es el miedo, el temor. La Biblia dice en Proverbios que el miedo le pone un lazo al hombre, es decir, el miedo ata al hombre, el miedo paraliza. Cuando tú y yo tenemos miedo, tenemos temores en nuestra vida, nos estancamos, no podemos avanzar, no podemos alcanzar metas.
Tengo miedo de empezar un negocio, tengo miedo de estudiar, tengo miedo de conseguir una persona, tengo miedo, y esos miedos te estancan y te impiden avanzar. Y el enemigo te controla a través del temor. Así que ahí está. Número 1, la codicia. Número 2, la vergüenza. Número 3, el miedo. Número 4, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El hombre mismo, uno mismo se delata, ¿no? Señor, tuve miedo. ¿Y qué es el miedo? ¿Cómo así que miedo? ¿De dónde sacó usted esa palabra? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y póngase usted en el lugar de Eva, el tipo que ayer la estaba amando, la estaba acariciando, el tipo que le hacía el amor, que vivía con ella. Ahora dice: la mujer que me diste. La está acusando, la está culpando. Y entra en ella y en la humanidad el sentimiento de la culpa. Y la culpa es un sentimiento terrible, que si tú y yo no sabemos manejar la culpa nos puede destruir. La culpa te puede llevar a suicidarte, a destruir tu vida. Y el enemigo primero te hace caer, empieza a sembrar cosas en ti y después te avergüenza y te señala y te hace sentir culpable. Y esa culpa no te deja levantar las manos, te aleja de la iglesia, te aleja de tu esposa, te sientes mal porque hay un sentimiento de culpa. Quizás tú lo conoces o lo vivas y te sientes culpable por algo que hiciste, por un error, por una situación, la culpa. Y dice la Biblia que después de esta situación, de esta desgracia, donde a través de la codicia entra la vergüenza, el miedo, la culpa, nacen sus hijos. Génesis 4:1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová me he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque ¿qué había en él? La Biblia dice que Caín mató a Abel por envidia, porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. Eso lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano porque sus obras eran buenas y las suyas eran malas. Y está el sentimiento de la envidia. Dice el diccionario que la envidia es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta una persona que no tiene algo que desearía tener, que lo tiene otro. Entonces tú ves que a alguien le va bien, alguien está haciendo bien, alguien lo pusieron a servir, alguien está avanzando en el Señor, y tú empiezas a envidiar, a sentirte enojado, triste por algo que tú no tienes y que otro tiene. Eso fue lo que le pasó a Caín. Se dejó llenar de un sentimiento de enojo porque su hermano tenía más virtudes que él, porque su hermano estaba haciendo las cosas bien y él no. Y fíjese usted que después de esto, de este sentimiento de la envidia, en Génesis 4, versículo 24, nos muestra la Biblia que se levanta otro sentimiento. David mata a su hermano, y uno de los hijos de Caín
de los nietos de Caín, se levanta en el versículo 24 y dice: si a Caín lo vengarán 7 veces, a mí tendrán que vengarme 77 veces. O sea que entra el sentimiento de la venganza. Mire qué tremendo. Usted dice, ¿cómo fue que nosotros llegamos aquí? Ahí no nos damos cuenta cómo fue que llegamos aquí. Venganza. ¿Qué es la venganza? El deseo de pagarle a otro de la misma manera que me hizo. Yo me voy a vengar. Lo que me hizo sufrir, lo voy a hacer sufrir. Lo que él me hizo, le voy a hacer. Lo que ella, la acción que hizo ella, la voy a realizar también. La venganza. Entonces, mezcle usted este cóctel de sentimientos: codicia, vergüenza, miedo, culpa, envidia, venganza, y mezcle todo eso a ver qué sale. Ahora, pregunta: ¿alguno de estos sentimientos está ejerciendo una fuerza poderosa en su vida? ¿Es usted una persona codiciosa? ¿Es usted una persona que tiene vergüenza? ¿Está avergonzada? ¿Es usted una persona con miedos, con temores? ¿Es usted una persona que lleva culpas en su vida? ¿Es usted una persona con envidia, con celos del éxito de otro? ¿Es usted una persona vengativa, quiere vengarse? Todo esta mezcla de sentimientos que fueron los sentimientos que dieron inicio en el jardín, que no estaban, que no eran la voluntad de Dios, que no eran la intención de Dios, pero que Dios dijo: el día que ustedes desobedezcan, morirán. Ya entendemos por qué, porque usted mezcla todo esto y todo esto da muerte. Y tanto fue el resultado de este cóctel de sentimientos que en Génesis 6, muy temprano, versículo 5 dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6 dice: y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué le dolió a Dios? Que diga la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Eso es lamentable. Que uno como papá se arrepienta de haber tenido un hijo, tiene que ser terrible. Me arrepiento de haberlos creado, y dice: me dolió en el corazón, dijo Dios. ¿Qué le dolió el corazón a Dios? ¿Qué fue lo que le dolió? Ver lo que había causado la codicia, la vergüenza, el miedo, la culpa, la envidia, la venganza. Todo este cóctel que trajo desgracia sobre la humanidad. Ahora, quiero que examinemos no solamente los sentimientos del jardín, sino que nosotros miremos, según la Biblia, cómo el hombre enfrenta sus sentimientos. ¿Cómo enfrentamos nuestros sentimientos? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos envidia, cuando sentimos vergüenza, cuando sentimos culpa, ¿cómo enfrentamos los sentimientos? Pues la Biblia nos muestra cómo fue que el hombre desde el principio empezó a enfrentar sus sentimientos. Y es increíble que han pasado miles y miles y miles de años y nosotros seguimos enfrentando los sentimientos de la misma manera. Fíjese usted, número 1, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza. ¿Y qué hicieron ellos para enfrentar la vergüenza? ¿Qué hicieron? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. ¿Qué hicieron ellos? Taparse, cubrir. Porque la manera como nosotros queremos enfrentar las cosas muchas veces es tapándolas. Aquí no pasó nada, tapemos esto. Estoy muy mal con mi pareja, pero cubramos esto, tapémonos esto. Tomémonos bonitas fotos en Facebook y aparentemos que aquí no ha pasado nada. Tapemos esto. Nuestra familia es una desgracia, pero tapemos esto. Caí en pecado, pero venga, tapemos esto. Y me escondo detrás de una guitarra, detrás de un bajo, detrás de un disfraz de danza, tratando de tapar esto, detrás de un micrófono. Tratamos de solucionar nuestras vergüenzas cubriendo, tapando. Nos cubrimos con buenas obras. Es por eso usted veía a los narcotraficantes, se iban a repartir dinero a los pueblos, a repartir mercados, a hacer hospitales y canchas y nuevos barrios. ¿Qué estaban haciendo? Tratando de tapar con buenas acciones su pecado, su maldad, porque es la manera como nos gusta tapar. Nos ponemos hojitas, nos ponemos delantales y aquí no pasó nada. Nos tapamos con buenas obras, con títulos, con apariencias, con cirugías, con maquillaje. Aquí como borremos las imperfecciones. Aquí no ha pasado nada, aquí no han pasado los años. Pongámonos unos nuevos. Tratando de ocultar nuestros vacíos, tapando nuestros vacíos con ropa, con maquillaje, con cirugías, con estética. Tratando de cubrir nuestras vergüenzas. Y hasta el día de hoy manejamos así los sentimientos. Número 1, tapando, cubriendo. Número 2, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La segunda manera como nosotros tratamos de enfrentar nuestros sentimientos es escondiéndonos. Primero es tapándonos, después escondiéndonos, tratando de huir de nuestros problemas. La cuestión es que ¿a dónde podemos nosotros huir de Dios? Si el Señor dijo en su palabra a través del salmista: ¿a dónde huiré de ti? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me fuere a la derecha, allí tú estás. Si voy a la izquierda, ahí tú estás. Si voy al mar, ahí tú estás. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos de Dios. El hombre trata de esconderse. ¿Usted por qué cree que los moteles están en las afueras? ¿Se imagina un motel ahí en el pleno Parque Bolívar? Saliendo ahí, hola, bendiciones. No, la gente no lo hace así, porque la gente, ¿qué quiere hacer? Es esconderse. ¿Dónde se va la gente a meter droga? Allá en la montaña, ahí en lo oscurito. ¿Dónde se va a abrazar la novia? Si tu novio te lleva a un lugar oscurito, no es para cantarte un corito, dice el Salmo. Entonces tratamos de escondernos, pero no hay dónde escondernos. Entonces, número 1, ¿cómo trata el hombre de enfrentar su pecado? Tapando, escondiendo, huyendo. Número 3, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó. ¿Qué estaban haciendo? Culpando
a otros. ¿Cuál es la manera nosotros de solucionar ahora en nuestros sentimientos? Siempre tratando de culpar a otra persona. ¿Usted qué le pasó? No, es que ella, es que él. ¿Usted por qué es así? ¿Por qué es que a mí me violaron? ¿Por qué es que a mí me hicieron? Siempre estamos tratando de excusarnos y de culpar a otro. Va usted, tenga una conversación con una pareja. Es que ella, es que él. Y siempre están. Nunca usted verá una pareja discutiendo, diciendo es que yo me equivoqué, es que yo, no, es que usted. Es que siempre tú, y siempre tú, y siempre usted, y siempre usted, y siempre. Porque la manera como nosotros lidiamos con nuestros sentimientos desde el principio es excusarnos y culpar a otro. No es culpa mía, pastor, es que cuando llegó Moisés y vio a Aarón con un becerro y le preguntó ¿qué pasó? Es que el pueblo me dijo que les hiciera y yo metí esto en el fuego y ahí quedó. No fue culpa mía. Siempre tratamos de culpar a otro y por eso es que no avanzamos, porque escúcheme, todas estas cosas son las maneras equivocadas de enfrentar nuestros sentimientos: cubrir, esconder, huir, culpar. Y la siguiente y última es: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La siguiente manera como lidiamos con nuestros sentimientos es hacer daño a nuestro hermano. Siento envidia, empiezo a chismosear. Siento envidia, empiezo a murmurar. Tengo celos, empiezo a buscarle la caída a otro. Tratamos de enfrentar nuestros sentimientos haciendo daño a las personas. Eso fue la manera como Caín enfrentó sus sentimientos. Sintió envidia y dijo: yo a este le tengo que hacer algo malo. Te traicionaron, entonces voy a hacer algo malo, me voy a vengar, voy a hacer lo mismo. Todas estas formas que vemos allí es la manera que desde el Génesis hasta ahora los hombres utilizamos para enfrentar nuestra desgracia, nuestros vacíos, nuestras envidias, nuestras culpas, nuestras vergüenzas, nuestras injusticias. Todos tratamos de enfrentarlas de esta manera: culpando, escondiéndonos, señalando, juzgando, haciendo daño, etc. Ahora, todo esto es lo equivocado. Esta es la manera como el hombre caído enfrenta las situaciones. Pero tú y yo hemos recibido a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos consideramos nuevas criaturas? Y la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, obviamente, como seres humanos, todos enfrentamos estos sentimientos todavía. No hay nadie que pueda pararse y decir aquí: yo nunca he sentido culpa, yo nunca tengo miedo, nunca he tenido temor, yo nunca he sentido vergüenza. No, porque esos sentimientos los heredamos, vienen en nuestra naturaleza caída. Pero como somos nuevas criaturas, lo que tiene que cambiar en nosotros es la manera ahora de enfrentar nuestros sentimientos. Porque es cierto que ya esos sentimientos los llevamos en nuestra carne. Pero ahora, ¿cómo los vamos a enfrentar? Es imposible que yo sea cristiano y que todavía esté tapando. Que yo sea cristiano y que todavía esté escondiéndome. Que yo sea cristiano y que todavía esté tratando de huir. Que yo sea cristiano y que todavía esté culpando a las personas.
Que yo sea cristiano y todavía estoy bregando aquí a hacerle daño a este y a vengarme de otro. Entonces es grave porque tú eres una nueva criatura. Están los sentimientos, pero no debe estar esa manera de reaccionar en tu vida. ¿Cuál es la manera entonces ahora que nosotros como creyentes, como nuevas criaturas debemos tener para enfrentar ese tipo de situaciones internas que hay en nosotros? Número 1, Proverbios 28:13 nos habla de que tú y yo ya no podemos cubrir, ya no podemos esconder, sino que tenemos que abrirnos y tenemos que confesar. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es encubrir? Lo que hizo Adán y Eva, tratar de tapar, tratar de ponerse delantalcitos y taparse con hojitas. El que encubre no prospera. Y si tú eres una persona que estás tratando de encubrir tus pecados, te vas a dar cuenta que tú nunca vas a prosperar. Y por eso es que hay mucha gente que uno ve estancada y muchas veces dentro de las iglesias, porque son personas que están tratando de encubrir su pecado y no prosperas, no avanzas. Llega un momento en que te estancas. Si tú estás encubriendo, tapándote, poniéndote hojitas, disimulando, no vas a avanzar. Mire cómo lo dice la otra versión, el lenguaje actual. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. El que esconde el pecado. Esconder. Mira, lamentablemente, con mucha vergüenza, como pastor me ha tocado ver muchas personas a través de los años escondiendo sus pecados. No prosperan. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Eso que tú estás escondiendo no lo vas a poder esconder toda la vida. Tarde o temprano se abre el telón y sale a la luz tu vergüenza. Por eso dice la Biblia, el que esconde su pecado jamás puede prosperar. Proverbios 28:3 en la Dios habla hoy dice, al que disimula el pecado no le irá bien. ¿Qué es disimular? Aquí no ha pasado nada. Disimulemos. Ponga cara de digno. No disimules. El que disimula el pecado no le irá bien. Entonces, encubrir, ocultar, disimular tiene que ver con toda la vieja manera de Adán y Eva de solucionar su vergüenza. Pero la Biblia dice, el que lo confiesa y ¿qué? Y lo deja, será perdonado. La cosa hubiera sido muy diferente si Adán y Eva, en vez de cubrirse, en vez de esconderse, en vez de taparse, hubieran dicho, Dios, fallamos, te desobedecimos, pecamos. ¿Cuántos creen que la cosa hubiera sido diferente? Total. La manera como tú y yo tenemos que enfrentar nuestras vergüenzas es destapándolas y confesándolas. Fallé. No culpando a otro, no, yo fallé. He pecado, estoy mal. Señor, siento envidia. Soltar. Quien lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Podrás engañar al pastor, podrás engañar a tu hermano, podrás engañar a tu esposa, pero la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y muchas veces lo cosechamos como no nos gustaría cosecharlo. Fuiste un esposo infiel, engañaste a tu esposa y después lo ves con tu hija y no te gusta. Pero estás recibiendo, estás cosechando lo que has sembrado. Pero dice: si confesamos, versículo 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para ¿qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Diga conmigo: en Dios hay perdón, en Dios hay limpieza, siempre y cuando tú no escondas, no disimules, sino que confieses tus pecados. Dice la Biblia que el salmista David estaba muy mal en una temporada de su vida. Dice: mientras que yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, está hablando que él entró en una sequía espiritual. Pero dice en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí, no me tapé más. Dije: voy a confesar mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La Biblia nos muestra que David, a mí me encanta el personaje de David en la Biblia, porque la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero es un hombre tan imperfecto como cualquiera de nosotros, que llegó a caer muy bajo. Pero también nos muestra que David supo enfrentar su vergüenza y su pecado. En el Salmo 51, cuando él ha cometido adulterio con Betsabé y ha matado a un hombre inocente, se acerca y le dice a Dios en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Él se reconoce que está sucio. Límpiame de mi pecado, porque yo, versículo 3, ojo con esto, reconozco. Eso es lo que hay que hacer, en vez de tapar, de esconder, de culpar a otro. No es que, no, ahí no está diciendo David: sí, Señor, esa mujer me hizo caer, esa sinvergüenza se desnudó, por culpa de ella estoy así. No, él dijo: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Está confesando, está reconociendo, no está culpando, no está tapando, no está encubriendo, está reconociendo su error. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y Dios, he hecho lo malo delante de tus ojos. La embarré, hice lo malo, Señor, delante de tus ojos. Y sabes que cuando una persona enfrenta las cosas así, eso es lo que toca el corazón de Dios. Dios no tiene problema con tomar a una persona así y restaurarlo totalmente. O si no, mire al hijo pródigo. La embarró muy feo, pero llegó diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando uno
maneja sus sentimientos correctamente, dice Dios, bueno, muy bien, lo reconociste, lo confesaste, entonces por favor traigan el anillo y fiesta. Pero si sigues huyendo y escondido, allá no va a pasar nada contigo. ¿Cuántos estamos entendiendo el punto? He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, en Santiago 4, y termino con esto, versículo 1, el apóstol Santiago hace una pregunta y dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos que hay en ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden ¿de qué? De envidia. Y está hablando la Biblia de esos sentimientos que ya hablamos al principio, de la codicia y de la envidia. ¿Qué es lo que hace que ustedes estén llenos de problemas, según la Biblia está diciendo el apóstol? Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar lo que quieren, combaten y luchan, pero ustedes no tienen lo que desean. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque no piden. En vez de estar envidiando a otro, pídale a Dios y ya. En vez de estar codiciando, hable con Dios y pida. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Maneje bien sus sentimientos. En vez de dejarse llevar de envidia y de codicia, pídale a Dios. Y dice en el versículo 3: piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces fíjese cómo es la manera. El Señor está diciendo: no se escondan, no culpen, no traten de cubrirse, no disimulen. Confiesen, reconozcan, no culpen. Y si tienen deseos de tener cosas y si están envidiosos, confiesen eso y pídanle a Dios. Acérquense a Dios. Manejen las cosas como seres que son nuevos en Cristo Jesús. Romanos 5, 17 al 19 nos habla de dos tipos de vida y dos tipos de consecuencias o resultados: seguir el ejemplo de Adán o seguir el ejemplo de Cristo. Dice Romanos 17: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, tú puedes seguir el ejemplo de Adán y terminas en muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? A través de Adán tú tienes muerte. A través de Jesucristo tú recibes la abundancia de la gracia, del favor inmerecido de Dios. Versículo 18: así como por la transgresión de uno viene la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de Cristo viene a todos los hombres la justificación. Si tú actúas como Adán, vas a vivir en condenación. Si tú vives como persona nueva en Cristo, vas a tener justificación. Versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo los muchos serán constituidos justos. A través de Adán vas a vivir esclavo del pecado. A través de Cristo vas a tener la bendición de la justicia de Dios. Amén. Así que quiero animarte a que tú y yo pensemos qué hay en nosotros. Quiero que te pongas sobre tus pies un momento para que oremos. Y pensemos en un momento cuáles de estos sentimientos le estamos nosotros dando lugar en nuestra vida. La codicia, la vergüenza, el temor, la culpa, la envidia, la venganza. Y cierra tus ojos y medita cómo estás manejando tu vida, tus sentimientos,
tus temores, tus vergüenzas, tus situaciones. Eres una persona que se está cubriendo, tapando detrás de un disfraz de cristiano, o realmente eres un cristiano. Estás tratando de tapar tus vacíos, tus vergüenzas. Estás tratando de esconderte, de huir de los problemas. Estás tratando de excusarte y culpar a otros de tu vergüenza, de tu dolor, de tus problemas. Estás disimulando tu pecado. Estás haciéndole daño a las personas a través del chisme, la murmuración, la crítica. Estás envidiando a tu hermano. Estás deseando el éxito de tu amigo. Estás codiciando y anhelando más y más y te estás desviando de la fe. O si hoy tú le dices: Señor, yo reconozco que todos esos sentimientos han estado en mí. He tenido miedo, he tenido temores, he sentido vergüenza, he tenido culpa en mi vida, he tenido envidia, he tenido tantas cosas en mi vida, codicia. Pero hoy quiero venir delante de ti, Señor, sabiendo que no hay nada que yo pueda esconder delante de ti. Si estás con pecados ocultos, estás fallándole al Señor, pero estás disimulando tu pecado. El Señor hoy te dice: si disimulas tu pecado, si sigues tratando de esconderte, si encubres tu pecado, no vas a prosperar. Y yo tengo planes para ti, planes de bien y no de mal, planes para tu futuro. Pero si tú estás encubriendo, tú no vas a prosperar. No te va a ir bien. No disimules, no ocultes más. Y el Señor te dice hoy: confiesa, reconoce, no culpes más a otros, reconoce tu situación. No sigas envidiando, codiciando. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme, porque el que pide recibe, el que toca abre y el que busca encuentra. Pide y no vivas envidiando a los demás. No hagas daño a otro, no hagas daño a tu hermano, en tu mente, en tu corazón, con tus palabras. Búscame. El Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás decaído? Si haces el bien serás recompensado, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta y te quiere dañar. No le abras la puerta al pecado. Señor, perdónanos porque muchas veces le hemos abierto puertas al enemigo. Le hemos abierto puertas al pecado a través de nuestros sentimientos, emociones, acciones. Pero hoy venimos delante de ti y te decimos: perdónanos, lávanos, límpianos. Rechazamos de nuestra vida toda vergüenza, toda culpa. Señor, sácala de nosotros. Rechazamos todo temor, rechazamos toda codicia, rechazamos, Señor, toda vergüenza en el nombre de Jesús, toda envidia. Y hoy nos llenamos del amor de Dios. Hoy queremos recibir de nuevo el jardín que solamente Jesucristo puede traer. Queremos el deleite, queremos vivir en paz, en tranquilidad, en amor, en gozo, en alegría, en la bendición de Dios. Señor, gracias por tu palabra.
Ayúdanos a detectar y a enfrentar los sentimientos del jardín. Guárdanos, Señor, para actuar como Cristo en nueva vida, en el nombre de Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.